O sea que es lo que dura la predicación, y si ya al final usted lo encontró, ya la hizo, ¿no? Ageo, sí existe, está en la Biblia. Si usted está batallando mucho, puede ir a Mateo y darle unas páginas hacia atrás y va a encontrar, en algún momento va a encontrar Ageo. Es el antepenúltimo libro de su Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontraron? ¿No? Muy bien, de Mateo, unas 6, 7 páginas atrás, no más porque Zacarías está largo, sí, pero unas 20 páginas atrás de Mateo va a encontrar el libro del profeta Ageo. Y se detiene un momento ahí en el libro del profeta Ageo. Hemos estado estudiando los últimos domingos y siempre agradecemos a la gente que se anima a pararse aquí y compartir. Lo hizo nuestro hermano Gustavo la semana pasada, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Daniel y varios otros lo estarán haciendo en las próximas semanas. Y debo decirles que da nervios, no es nada sencillo pararse aquí al frente, pero estamos aquí para estudiar la palabra y en esos días hemos estado aprendiendo qué principios nos enseña la Escritura para poder reproducirnos como iglesia. Y voy a hacer una recapitulación muy breve de lo que hemos aprendido. Dios nos ha hablado que para poder crecer y seguir al Señor, nosotros necesitamos cambiar. Si Dios va avanzando, nosotros no podemos quedarnos en el mismo lugar donde estamos. Si Dios quiere llevar su palabra a otro lado, quiere que crezca su reino y su reino sea establecido, yo no me puedo quedar en el mismo lugar donde estoy. Si mi vida tiene que ser transformada por Dios y yo sigo igual, esos cambios nunca van a suceder. Tienen que haber cambios a nivel profundo del corazón. Pero nosotros, por naturaleza, vamos a resistir el cambio, porque no estamos siempre en la disposición de movernos. Nos cuesta mucho trabajo. Aprendimos que vamos a movernos a reproducir una iglesia en este momento en Chicoloapan, porque es natural, es sano para la vida de una iglesia reproducirse. Si nosotros no nos reproducimos, quiere decir que no hay vida, porque bíblicamente todo lo que está vivo se reproduce. ¿Amén? Lo vimos en Génesis. Ahora, aprendimos que cuando nosotros nos queramos reproducir, cuando nosotros queramos avanzar en la obra que Dios está haciendo, siempre va a haber oposición. Y el diablo y el mundo y la carne se van a oponer en voz de las autoridades civiles, de los grupos religiosos, se van a oponer a veces otros cristianos, vamos a tener oposición. Pero nuestra forma de enfrentar esa oposición es guardar un buen testimonio, parecernos a Cristo, es nuestro compañerismo, comprometernos con Dios como el Señor sobre todas las cosas, oración, ¿verdad? Porque una iglesia que ora es una iglesia que está madura y entiende que sin ello no podríamos hacerlo, y una iglesia que toma valor y pide de nuevo al Señor para hablar. Y la semana pasada, nuestro hermano Gustavo nos estaba compartiendo que extender la iglesia y extender el reino no es un asunto humano, solamente lo puede hacer Dios, y por lo tanto es necesaria la oración. Si tú y yo no oramos, si no estamos conectados con Dios todo el tiempo, nada más vamos a mandar un grupo de gente a reunirse a otro lado. Pero para que haya nuevos nacimientos, transformación de gente, salvación, que es algo que solo Dios puede hacer, tú y yo ocupamos orar. El día de hoy vamos a platicar y vamos a estudiar juntos en la Escritura qué dice la Biblia sobre cómo se multiplica una iglesia en funciones del dinero. Este tema que tan nerviosos nos pone y a algunos les incomoda francamente, porque en el día de hoy tenemos un problema grave, yo diría ya bastante extendido, entre iglesias evangélicas que usan mal la Escritura, o pastores o ministros o predicadores que usan mal la Escritura, y dice la Biblia que están buscando enriquecerse por las cuestiones del Evangelio. Y entonces tenemos hoy en día mucha gente que está yendo a iglesias donde todo lo que hacen es pedirles dinero. Y el dinero es un asunto central en la vida de ese pastor o en la vida de ese apóstol o profeta, y le hace creer a la gente que entre más dinero tú das a ese pastor, más dinero Dios te va a dar a ti. Y cuando eso no funciona, bueno, la culpa la tiene Dios, no ese pastor, ¿verdad? Ese es normalmente el problema. Y yo estoy consciente, incluso para la gente que escucha esto por internet, o la gente que escucha esto a través de los discos que hacen llegar a muchos lugares,
estoy consciente que este tema ya de sí es difícil, porque hay un montón de personas atrás enseñándolo mal, que cuando queremos venir a la Escritura y estudiar juntos cómo funciona el asunto de financiar las obras de Dios, nos encontramos con un montón de cosas que tenemos que explicar primero. La pregunta que vamos a contestar es, concretamente, ¿cómo le hace Dios para financiar su obra? Así de sencillo. ¿Cómo le hace Dios para que cuando quiere el Señor llevar su evangelio a Chicoloapan, termine gasolina en el carro del pastor Daniel para que pueda ir a Chicoloapan? O el carro del pastor anda por fe. ¿Qué opinan? El carro del pastor va, se para la gasolina, Señor, llena mi auto en el nombre de Jesús. Se llena el auto ahí, el tanque de gasolina. Claro, la pregunta aquí es ¿cómo le hace Dios para buscar la manera de que esta iglesia que se va a plantar tenga un edificio donde reunirse? Si la iglesia tiene necesidad de instrumentos musicales, ¿de dónde van a venir? Si es necesario pagar la luz, ¿qué va a decir el pastor? No tenemos la luz divina, no ocupamos la Comisión Federal de Electricidad. No, por supuesto que todo eso se ocupa, pero la pregunta que queremos contestar es ¿cómo bíblicamente, de dónde salen las finanzas? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde se paga aquello que es necesario para que el reino se extienda? Insisto, aplicado a la iglesia nueva en Chicoloapan, Familia de Vida, pero en segundo lugar, en su célula, aquí en Senda de Vida y probablemente en el futuro en las misiones. Si algún día uno de ustedes es enviado por Dios a alguna comunidad étnica en China, o es llevado al norte de África, o es llevado a alguna comunidad musulmana en Asia, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuáles son los principios sanos, bíblicos, que tú y yo podemos aprender para saber, que dice la Biblia, cómo se paga eso? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Cómo Dios suple esas necesidades? Entonces vamos a empezar desde lo más básico, pero te adelanto que no va a ser un estudio exhaustivo de todos esos temas, porque nos tomaríamos varios meses, ¿ok? Lo que intentamos hoy es poner un fundamento, así como si fuéramos a armar una mesa. Vamos a poner 4 patas y luego echamos encima la tabla para sentar una mesa allí y de ahí partir y trabajar. Número 1, Ageo, capítulo número 2. En Ageo capítulo número 2 tenemos una declaración en un versículo bien cortito, pero es un versículo bien sencillo, que nos va a enseñar cuáles son los principios bíblicos para saber cómo Dios financia sus empresas, financia su evangelio, su iglesia. La primera cosa entonces que tú y yo tenemos que entender, si tú vas a aplicar, número 1, ¿ok? Los que les toque aplicar el jueves. Dios, según la Escritura, es el dueño de absolutamente todo. Dios es el dueño de todo lo que existe. La forma más sencilla en que la Biblia presenta esto es en Ageo 2.8. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? ¿Ya lo puede encontrar Ageo? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, hay un versículo chiquitito que es el versículo número 8. Y el versículo 8 dice, el Señor hablando, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Aunque vaya un minero y saque la plata de una veta y luego la procese, le quite la escoria, haga una moneda y usted trabaje y se gane esa moneda y usted vaya y compre con esa moneda, dice la palabra de Dios que en realidad el dueño de todo lo que existe en este planeta y más las cuestiones económicas, oro y plata, es Dios. ¿Ok? Por allí empezamos. Y note por favor, los problemas que vayamos a encontrar más adelante en estos pensamientos, en realidad comienzan cuando la gente no reconoce que Dios es el dueño de todo. Entonces, aunque es un tema, usted dice, ay claro, pues es bien simple, muy sencillo, Dios es el dueño de todo. No lo pase por alto, guárdelo muy bien ahí detrás de su orejita, porque este principio, que Dios es el dueño de todo, es el fundamento para todo lo demás. Y cuando vemos problemas allá adelante en el uso de las finanzas, normalmente tiene que ver con una persona que no entiende que Dios es el dueño de todo. Entonces, Ageo 2.8, el Señor dice, mío es el oro y mía es la plata.
dice Jehová de los ejércitos. En otros pasajes, por ejemplo, en Salmo 24, solo escúchelo, pero si estás apuntando ahí, escribe Salmo 24:1 y te leo qué dice. La Biblia dice ahí en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero dice, de Jehová es, indicando posesión, indicando procedencia, de él viene. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es dueño de todas las cosas? El Salmo 24 lo explica, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En primer lugar, porque él es creador, ¿cierto? Él creó todas las cosas que existen. En el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando él creó, él es el dueño por derecho de eso. Segundo, él es dueño porque él mantiene la tierra. La tierra no se sostiene sola, aunque los ateos, los materialistas le llaman leyes de la naturaleza, así les llaman. Pero la Biblia nos dice que es el Señor el que da la lluvia, es el Señor el que mueve la tierra sobre su eje, es el Señor el que da alimento a los pajarillos y a las bestias del campo. Él es el Dios que controla el sol y la lluvia. Él sostiene esta tierra, según Hebreos, por la palabra de su poder. Y en tercer lugar, fíjese, es dueño porque creó, es dueño porque mantiene, y en tercer lugar, es dueño porque compró de nuevo al humano y a la creación completa a través del sacrificio de Cristo. Se llama redención, es un rescate. Entonces, Dios, en realidad, cuando vemos todo lo que tenemos, todo lo que hay aquí, todos los bienes materiales, en realidad el Señor es dueño 3 veces, porque Él los creó, porque Él los mantiene y porque los volvió a comprar a través de la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este fundamento, esto que realmente es bien importante, no lo podemos pasar por alto, porque de aquí nos vamos a basar para ir dando pasitos para aprender cómo Dios financia sus negocios, cómo se financia una iglesia. Si Dios manda a un misionero a otro país, ¿cómo salen las finanzas? ¿Qué hace Dios? Eso es lo que queremos aprender para ver si estamos en lo bíblico y estamos haciendo lo correcto. ¿Sale? Número 1, Dios es el dueño de todo. ¿Quedó claro eso, hermanos? Sí. Perfecto. Segundo punto, si Dios es el dueño de todo, entonces ¿qué soy yo? Si Dios es el dueño de todo, y esa casa que usted tiene, ahorita le estoy avisando que aunque el Infonavit dice y el registro público y el catastro y todo el mundo dice que es de usted, ahora le estoy avisando, bueno, no es de usted, es de Dios. Dios es el dueño de eso. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué? ¿Yo qué soy? Bueno, bíblicamente hay una figura para una persona o alguien, pues un humano, que está en la posición que estamos nosotros. Esa figura es la de un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es aquel que toma la propiedad de otra persona y la administra según los intereses del dueño. Sería hoy en día un administrador o un gerente, ¿cierto? ¿Han ido a negocios que tienen gerentes? ¿El gerente es el dueño? No, pero tiene completa responsabilidad sobre eso, ¿no? Y él decide qué se hace, qué no se hace. Él puede determinar subir un sueldo, bajar un sueldo, comprar una cosa, cortar aquí, cortar allá, porque es el gerente. Actúa como si fuera el dueño, pero no es el dueño. El dueño en realidad es otra persona y él trabaja para ese dueño y busca que el negocio que le han encargado produzca para el dueño. La noticia de la Biblia, e insisto, no tenemos el tiempo para estudiarlo en detalle porque es todo un tema. En su proceso de discipulado bíblico hay 2 lecciones que tratan con estos temas. Uno se llama la mayordomía y la lección 13, el dinero y las posesiones. Usted los podrá ver allí. Pero por ahora, baste decir que, de acuerdo a la Escritura, todos los seres humanos, desde Adán en el huerto, fueron puestos como administradores de los bienes de Dios. Él es el dueño, Él es el Señor y pone a Adán como jefe. ¿Se acuerdan en Génesis que le dijo, y señorearás sobre las bestias del campo, ¿verdad? Las aves de los cielos, los peces del mar, sobre toda planta, tú vas a mandar? Pero en algún momento le dijo, ¿son tuyos? En ningún momento. De hecho, mire, como un detalle, el único pueblo, la única nación en el planeta Tierra a la que Dios le ha dado un pedazo de tierra, ¿quiénes son? El pueblo de Israel, los hebreos. Y se le llama la tierra prometida.
prometida, que una tierra que fluye leche y miel, y le dijo a Abraham, tú vas a tener una nación y te voy a dar una tierra en posesión. Y ahí puedes ver la historia en la Biblia. Pero ojo, en Levítico el Señor le dice al pueblo de Israel, sucede que esta es tu tierra, pero no es tuya, es mía, y yo te la estoy prestando a ti. Y como yo te la estoy prestando, vas a trabajar la tierra 6 años, y el 7.º año me la vas a dejar descansar, porque es mía. La tierra no la puedes vender a perpetuidad. No sé si usted sabía eso, pero un hebreo, si algún día llega un judío y le vende un pedazo de tierra en Israel, no se lo compre, porque no pueden venderte esa tierra. El Señor ha dicho que esa tierra es por perpetuidad para ellos y no la pueden vender. ¿Qué pasaba? Yo tengo un pedazo de tierra, le vendo un pedazo de tierra al hermano, y él podía usar la tierra para sembrarla y trabajarla todo el tiempo que quisiera, hasta un año, que era el año que se llamaba del jubileo, que eran 49 años, y luego el año 50 se le llamaba el año del jubileo. ¿Qué pasaba allí? Háganse cuenta que le aplastaban reset al botón y todo volvía a ser como había sido al inicio. Entonces, suponiendo que yo tengo este pedazo de tierra aquí y se lo vendo a mi hermano, y hoy es el año 1 apenas en este ciclo del jubileo, ¿cuántos años podía sembrar él esa tierra? 49, entonces valía más. Pero al llegar al año 50, no importaba en qué hubiéramos quedado, que hubiera dicho, que mi tía te dijo y que el otro y que aquello. Al año 50 la tierra regresaba al que Dios había dicho que era el dueño. No podían vender la tierra a perpetuidad. ¿Por qué les dice Dios? Porque no es de ustedes, la tierra es mía. Al mismo pueblo de Israel, que es el único que le ha prometido un pedazo de tierra, Dios le dijo, sí, te la presto, pero la tierra es mía. Él la creó, Él la mantiene y Él la redimió. Usted sabe Apocalipsis, ¿dónde va a venir Jesucristo a reinar? ¿En los cielos? No, en esta tierra, porque es de Él. Él la ha redimido, Él la ha comprado. Entonces, ¿qué somos nosotros? Solo somos administradores de aquello que Dios me permite tener. Él es mi proveedor, Él es el dueño, es el que me sustenta, el que me da todo lo que necesito, los bienes que tengo, me da la fuerza para trabajar, la inteligencia, la preparación para trabajar, vienen de Él. Voy, trabajo, me dan mi cheque, mi pago, mi salario, mi venta, lo que sea, mi comisión, y eso es parte de esa bendición que Dios me da para sostenerme, para sustentarme. Pero sigue Él siendo el dueño, y yo solo soy llamado a administrar lo que Dios ya puso en mis manos. Entonces, ¿dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan cuando un mayordomo, que no es el dueño, se empieza a creer el dueño. Y entonces, en lugar de ser un medio para llevar gloria al dueño, el mayordomo se hace deshonesto o ladrón y empieza a usar las cosas que son del dueño como si fueran de él. Y empezamos allí con los problemas, porque nos hacemos mezquinos, codos, agarrados, marros, no sé cómo diga usted. Hay muchas palabras. ¿Por qué nos hacemos así? Porque creemos que este dinero que yo gané por el trabajo que hice con el sudor de mi frente viene solamente de mí. Decimos, como diría el Deuteronomio, mi fuerza y mi poder me han dado estas cosas. Cuando hacemos eso, estamos desconociendo al dueño. Y si yo desconozco al dueño, me voy a comportar como si yo fuera el dueño. ¿Entendemos? Los problemas empiezan ahí, pero yo soy solamente un mayordomo. Hay un versículo que te puede ayudar a entender la idea, un versículo muy sencillo. Está en Lucas 16:11. Y este versículo está dentro de una parábola que cuenta Jesús acerca de cómo debemos de manejar el dinero, precisamente. Y en Lucas capítulo 16 nos cuenta el Señor, si me acompañas a Lucas capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel. Eso es lo que se nos cuenta allí. Y se nos habla de un mayordomo. Escuchen lo que voy a decir. Ojo, se nos habla de un mayordomo que es infiel, pero no tonto. ¿Ok? Ese mayordomo de la parábola es infiel, es deshonesto, pero no es tonto. De hecho, el amo, fíjate qué curioso, en esta parábola, el amo, después de que su mayordomo le hace tranza, todavía dice, wow, qué trucha es este mayordomo. Bravo mayordomo, qué listo, y le hizo tranza a él. Pero ¿qué está alabando el amo del mayordomo? Su capacidad, su inteligencia.
Pero te quiero leer unos versículos, no podemos entrar en detalle porque nos vamos a quedar cortos en lo demás. Te quiero leer solamente Lucas 16, verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahí está la idea, esa es la figura. Y este, o sea el mayordomo, fue acusado ante él, o sea ante el dueño, como disipador de sus bienes. ¿Entiende el versículo? ¿Quién estaba disipando los bienes? El mayordomo. Y lo acusan con el dueño. ¿Qué hace el dueño? Verso 2, muy sencillo. Entonces dice el verso 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y entonces fíjese lo que tiene derecho a hacer un dueño con un mayordomo. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, ¿quién le pide cuentas a quién? El dueño al mayordomo, por supuesto. No hay cristiano a Dios. A ver, Señor, ¿cuánto me has dado este mes? A ver. No me has dado suficiente, Señor. Y todavía quieres que te dé 10, ¿qué te pasa? No. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que llamar a cuentas a Dios. Espérate, que es al revés. Él en cualquier momento te puede pedir cuentas de lo que te ha dado, porque tú y yo somos mayordomos. Ahora, vamos a leer la historia, pero de volada, ¿sí? Dice el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, o sea, era delicadito el compa, ¿verdad? Mendigar me da vergüenza, muy orgulloso. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Se fija lo que está haciendo? Porque el mayordomo es el que lleva las cuentas. El amo no sabía. Y el mayordomo sabía que aquel cuate le debía 100 barriles al amo. Entonces, ¿cuánto le debe? 100. Pues aquí entre nos, mira, mi cuate, ¿verdad? Y apuntarle 50. Y agarra y le apunta 50. Sigue diciendo tu texto que en el versículo número 7, después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Se fija lo que está haciendo el mayordomo? ¿Está transándose al patrón o no? Sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con la gente, aquel que debía los barriles de trigo y los barriles de aceite? ¿Qué está haciendo? Se está haciendo amigos. Un cuate, ¿te acuerdas que yo te bajé 50 ahí? ¿Te acuerdas, verdad? ¿Qué crees que haría este mayordomo si le quitan la chamba? ¿Con quién va a ir? Con aquellos amigos que acaba de ganar, ¿verdad? Porque generosamente le transó a su patrón. Observe por favor entonces su versículo número 8, ahí es donde quiero llegar. Alabó el amo al mayordomo malo. A ver, atención, dice la Biblia que el mayordomo era bueno y hizo bien. No hizo bien, era un mayordomo malo, deshonesto, ladrón, disipador de sus bienes, que gastaba lo que no era de él. Era malo, pero ¿por qué lo alabó el mayordomo? Dice ahí, el amo, perdóneme, ¿por qué lo alabó? Alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y luego avienta esa piedra tremenda ahí el Señor diciendo, porque los hijos de este siglo, o sea, los que no son cristianos, son más sagaces, listos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, que tienen y haciendo favorcitos que los cristianos yendo a predicarle la Biblia. Ellos son más buenos para ser amigos. Y entonces Jesús hace la aplicación de que tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos en las riquezas terrenales. A ese verso quiero llegar, verso 11. Vamos al 11. Perdón, el 10. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas, o sea, las mundanas, las terrenales, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está enseñando con la parábola que nosotros tenemos ahora en las manos riquezas mundanas, materiales, humanas, terrenales, oro, plata, dinero, papel, moneda, dólares, centenarios, lo que usted traiga en la bolsa hoy. No sé, traiga en la bolsa. 5 pesos. Eso es una riqueza material de la que usted es mayordomo.
Y el dueño, en cualquier momento, le va a pedir cuentas sobre el uso que usted está dando al dinero. Número 1, Dios es dueño de todo. Número 2, ¿qué somos tú y yo? Mayordomos. Hay mayordomos buenos y mayordomos malos. Hay mayordomos tranzas y mayordomos honestos. Y hay mayordomos tontos y mayordomos sagaces. ¿Ok? Pero todo es asunto de cómo manejamos el dinero. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Qué dice la Biblia sobre el hecho de que yo tenga dinero? ¿Qué dice la Biblia sobre el asunto del dinero? ¿Es malo ser rico o es bueno ser rico? ¿O es malo ser pobre o es bueno ser pobre? Bueno, en la Biblia se habla mucho del dinero, por cierto, pero se nos enseña que lo más importante respecto al dinero no es cuánto tienes. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo más importante respecto al dinero no es cuánta cantidad de dinero tú tienes, manejas, te pagan o te encuentras o te robas o lo que sea que estés haciendo, ¿verdad? Para obtener tus finanzas. Lo más importante en la Biblia es tu actitud hacia el dinero. Es decir, ¿cómo está tu corazón hacia el dinero? ¿Cómo está esa relación? ¿Se aman mucho tu dinero y tú? ¿Apasionadamente? ¿Que te duele cada que se aleja de ti? Cada que lo pones en el sobre y ves el canasto que se va un pedazo de tu corazón. Esa es la verdadera pregunta. Esa es realmente la pregunta que la Biblia nos lleva a hacernos. Tú estás en Lucas 16. Vamos a leer el último versículo, verso 13. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Fíjate lo que está diciendo Jesús con esta frase. Nos falta una frase al final del versículo, que ahorita quiero que la veas, pero necesito que entiendas lo que Jesús está implicando aquí. Y algunas personas lo entienden rápido y a algunos les puede costar un poquito más de trabajo. El lenguaje original griego que tenemos aquí, tú no necesitas saber griego, nada más te explico. Cuando dice Jesús al final del versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya se explicó? Algunos en su Biblia tienen una nota de pie, una letra A, un numerito, el 1 o una letra A. Abajo, ¿qué dice? Ya lo leyeron y no lo quieren decir. Sí, ya lo dije. A ver, ¿quién es el santo que lo dice? ¿Qué pasó, hermanos? Ustedes están... Eso dice la Biblia y ya lo están tachando. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Todos no saben de qué estoy hablando. Ok, te explico rápido. En griego, Mamón es el dios de las riquezas. Era un dios, ¿ok? Está con mayúsculas. Nada que ver con la palabra de hoy en día, que significa otra cosa. Para que no digas bíblico, hermano, es bíblico. Por favor, nada que ver. Este es el nombre griego de un dios, y era el dios de las riquezas. Entonces Jesús está diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque entonces aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Entonces, noten por favor lo que Jesús está explicando aquí. Está diciendo que las riquezas, como este Dios, pueden tomar tal importancia en tu vida, tal magnitud en tu vida, que se convierten en lo práctico como un Dios para ti. Es decir, tú adoras al dinero como si fuera un Dios. Trabajas para el dinero como si fuera un Dios. El dinero es el que dice lo que es posible y lo que no es posible, como si fuera un Dios. Y ese Dios, cuando no te responde, te deprimes, porque no ha venido. Pero cuando llega mucho, te tiene muy contento tu Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Jesús está diciendo pues que las riquezas y el dinero funcionan de tal manera que cuando mi corazón no está en el lugar correcto, el dinero se puede hacer como si fuera un Dios y controlarme.
Aquí la idea entonces es esta: nosotros tenemos que señorear sobre el dinero, no el dinero señorear sobre nosotros. No es el dinero quien manda qué haces con tu vida, hermano. Es el Dios Todopoderoso el que determina qué haces con tu vida. ¿Sí o no es así? Pero cuando el dinero toma un lugar muy importante, si Dios te dice, vas a ir a China y tú no tienes dinero, dices, no se puede, porque el Dios mamón dice que no puede. ¿Se fija? Yo sé que incomoda. Perdón, nuestro español es un problema, pero ahí está, ¿ok? Entonces, quiero que observen, ese Dios de las riquezas no me deja porque no hay. Cuando nosotros, escuchen bien lo que estoy diciendo, cuando nosotros ponemos a las riquezas en un lugar como Dios y estamos entre Dios y las riquezas, hermano, eso va a impedir que la obra de Dios avance, porque nosotros vamos a estar limitados a lo que diga este Dios. Y se lo digo así: si nosotros estuviéramos pensando en plantar una iglesia solamente en el dinero, no lo hubiéramos hecho. No lo habríamos hecho. Si estuviéramos pensando en construir el edificio de acuerdo al dinero, nunca lo hubiéramos hecho, hermano. No es el dinero el que le dice a una iglesia qué es posible y qué no es posible. Es el Dios Todopoderoso el que determina eso, no el dinero. Entonces, el dinero nos sirve a nosotros, no nosotros al dinero. Y si tú no tienes el corazón en el lugar correcto, el dinero se puede convertir en tu Dios y puede manejar. Y puede hacer que te entristezcas cuando no está presente ese Dios, o que te alegres en la quincena. Te andas bien feliz, oh, gloria a Dios, y andas fabuloso, gritando. No, hombre, no quieres irte a evangelizar marcianos. Pero un día antes de que llegue la quincena, no, hombre, ya hasta te andas persinando y volteando santos y yendo a comprar veladoras. ¿Por qué? Porque se convierte en el Dios de mucha gente. Entonces, quiero explicarle. El problema nunca es si tenemos mucho o tenemos poco. El problema es mi actitud hacia el dinero. ¿Cómo más lo explica la Biblia? Déjenme pensar cómo lo enseñamos aquí. Ustedes están en Lucas, bueno, más cerca, Mateo. Por favor, acompáñame. Quiero enseñarte en Mateo otro principio sobre el dinero. Mateo capítulo 6. Jesús lo explica, bueno, muy bien, como todo lo que él hace. Lo explica excelente, extraordinario. Y quiero leer para ustedes esto, Mateo 6, en el 19. Y quiero pedirte un favor, casi no hago esto, pero te quiero pedir un favor. Vas a dejar ahí abierto Mateo 6, 19 y vas a escuchar la nueva versión internacional. Es otra versión de la escritura, pero quiero que escuches cómo lo traduce, porque tiene un sonido particular. Dice Jesús: no acumulen para sí riquezas o tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Escuche bien eso: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, ¿qué quiere decir esa última frase? Que tu corazón se va a poner donde está aquello que tú amas. Y si tú amas las riquezas, allí vas a poner el corazón. ¿Ok? El corazón se establece en aquello que consideramos lo más valioso. Y algunos, por ejemplo, traen hoy el corazón en la cartera o en el celular, que les costó 8,000 pesos. Y todos les ha pasado que andas caminando y tocas acá y a ver si está tu cartera, ¿no? Y tocas, y si no está el celular, se te hunde el corazón. Eso que me costó tanto. Entonces, si ponemos el corazón, la Biblia está diciendo: donde esté vuestro tesoro, donde está aquello que más valoras, ahí va a estar el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Divorciarnos. Divorcie su corazón de su dinero. ¿Cómo dice la Biblia esto? Que no amemos el dinero. La persona que ama el dinero y quiere hacerse rico y busca, dice la Biblia, que va a caer en tentación y lazo del diablo. Escuche lo que dice lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz
de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate bien, la Biblia está diciendo, Pablo dice en la carta a Timoteo que el dinero tiene la capacidad de hacer que una persona se desvíe de la fe. El dinero puede hacer eso. Entonces, ¿qué es el problema? ¿El dinero o el amor al dinero? ¿Qué es el problema? El amor al dinero. Entonces, si usted tiene mucho dinero, eso no es problema. Nada más no lo ame, no se case con ese dinero, no ponga su corazón allí, no lo adore como a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, a los que no tienen dicen, pues eso es muy fácil. No tengo a nadie quien amar, ni un pesito. Ni mi billete de 500, no hay nada que amar. No, acuérdate, no es asunto de cuánto tienes. Puede ser avaro y estar en pobreza y ser un avaro. O puede ser un avaro y ser un hombre rico. Puede ser una persona generosa y ser rico, o ser generoso y ser pobre. No está ligado, eso es un asunto del corazón, no de cuánto tienes. Entonces, quiero insistir, la Biblia dice que Dios es el dueño de todo, nosotros somos mayordomos, y la clave no es si tengo mucho o poco, sino mi relación con el dinero. No debe hacerse mi Dios, no debo amar al dinero. Y paréntesis, hay gente que me dice, hermano, pero está bien que yo haga prosperar mi negocio y lo haga más grande y todo. Sí, está bien ser un mayordomo sagaz y hacer crecer tus finanzas, pero tienes que entender esto. La pobreza tiene riesgos físicos, porque cuando eres pobre, hermano, pues a veces tienes que comer lo que hay y estás desnutrido, o a veces no te alcanza para cubrirte bien y te enfermas. Tiene riesgos físicos la pobreza, pero la riqueza tiene riesgos espirituales. ¿Entiende eso? Entonces, si usted está buscando hacer crecer su negocio y ganar mucho dinero, bueno, siempre y cuando sea un mayordomo honrado, siempre y cuando no ame a su dinero, no se case con él, ¿verdad? No le dé su vida y no sea su Dios, hágalo, pero tiene muchos riesgos espirituales. ¿Cuáles son los riesgos? Pablo explica, te puedes extraviar de la fe y puedes ser traspasado de muchos dolores. Dice Eclesiastés, cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen, y entre más rico eres, menos duermes porque estás preocupado por tus bienes. ¿De qué creen que se preocupa un joven que duerma abajo de un puente? Pues de no mojarse, ¿no? Y que el perro haga allá lejos de donde está él, y ya. Pero cuando tenemos una mansión y una pantalla aquí y otra pantalla allá y 4 celulares y estamos dormidos y oímos un ruido, ya estamos preocupados. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los bienes, aumentan aquellos que los consumen y los dolores del rico. ¿Ok? Entonces, tienes que entender, Dios es el dueño, tú eres mayordomo, y la clave es tu relación con el dinero. Vamos avanzando entonces. ¿Qué sigue de allí? Dios promete, escuchen en esto, que a sus hijos siempre, hermano, les va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Dice en Hebreos lo siguiente: no te dejes arrastrar por la codicia y conténtate con lo que tienes, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Y la Biblia enseña con claridad en Romanos 8 que nuestra provisión está sumamente segura, porque, y escuche esto aquí, que es lo que vamos a aplicar para nosotros, porque ya tenemos el amor de Dios. O sea, si Dios me amó tanto a mí como para darme a su propio Hijo para salvar mis pecados, la pregunta es, si me amó tanto y me dio a su Hijo, ¿no me va a dar todo lo que yo necesito? Claro, si me dio lo más difícil, que es su Hijo, me va a dar para mi provisión todo lo que necesito. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, vamos armando la cosa aquí, a ver, vamos con calma. Porque hay veces que se quiere hacer una obra de la iglesia, un trabajo de la iglesia, predicar el evangelio, y no hay dinero. A ver, usted ayúdeme. Dios falla, Dios no provee, o el problema puede estar acá abajo, porque Dios es el dueño, el hombre es el mayordomo. Pero hay problemas cuando el hombre se cree el dueño, o hay problemas cuando el hombre ama el dinero, o le sirve como Dios, o tiene avaricia, o es mal mayordomo.
O la pregunta puede ser, ¿o Dios no provee? Porque si estamos viendo que Dios provee siempre para las necesidades de sus hijos, Él ha dicho, no te dejaré, no te voy a desamparar. Él ha dicho, si me dio su hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dice en otro pasaje en Mateo, ¿por qué te preocupas de lo que vas a comer, de lo que te vas a vestir? Si te di la vida, que es más que la comida, ¿no te voy a dar para sostenerla? ¿Por qué te preocupas de lo que vas a vestir? Si te di el cuerpo, mira, el cuerpo ahí lo tienes. Si ya te lo di, ¿tú crees que no te voy a dar para vestirlo? Y Jesús les pone el ejemplo de las aves de los cielos y las flores. Cómo comen y no trabajan, y cómo se visten los lirios del campo y no hilan. ¿Se fija? ¿Qué dice Jesús? No te preocupes por esas cosas, porque los gentiles se preocupan por eso, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Entonces estoy preguntando aquí, hermanos, estoy preguntando, ¿cuál es el problema? Si tenemos cristianos y una iglesia que quiere hacer una obra y no hay dinero, ¿dónde está el problema? ¿Dios no tiene suficiente oro? ¿Dios no tiene suficiente plata? ¿Dios falló en su promesa de proveer? ¿O el problema podría estar en algún punto intermedio? Claro, el problema empieza muchas veces en nosotros, pero miren, vamos a empezar a hacer una conexión rápida por el tiempo. Dice la Biblia que el dar que Dios hizo con nosotros, lo hizo y está ligado y motivado principalmente por el amor. Es decir, como Dios me ama, me dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Vamos? Amó, dio. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a aprender, hermanos, que Dios, la forma número uno que utiliza para proveer a su iglesia y su reino para las necesidades, son sus mayordomos, que ya tienen en las manos sus riquezas, que Él diseña para un plan. Pero el problema, ¿cuál es? Que Dios, siendo el dueño del oro y la plata, tiene un plan para extender su reino, y las finanzas jamás son un problema. Dios nunca tiene problemas de dinero, tiene problemas de mayordomos. No de dinero. Tiene problemas con el asunto de que aquel mayordomo al que le ha encargado, entregado finanzas, se enamora de sus finanzas. Fíjate qué paradoja. Dios le da la vida, le da la salvación y le da unas monedas para que viva y se sostenga, y aquel se enamora de las monedas. Le da su cartera para que guarde sus billetes, de tantos que queda gorda su cartera, y se enamora de su cartera. ¿Qué pasó allí? Un mayordomo que volcó su amor, en lugar de aquel que provee todas las cosas, volcó su amor hacia el dinero. Un mayordomo que se queda con la parte que le corresponde al patrón. Un mayordomo que adora el dinero como si el dinero determinara qué es lo que Dios hace o no hace. El problema somos los mayordomos, no el asunto del dinero. Y entonces la Biblia habla de que la forma clara que Dios provee para las necesidades de su iglesia es a través de su iglesia, a través de su gente, de sus mayordomos. ¿Con qué? Con lo que Dios ya nos ha dado. Y que este dar en las iglesias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que hacemos para dar generosamente, es en realidad una prueba del amor. Mucha gente se ofende y les hace ruidos a los oídos cuando escuchan que Dios pide una prueba de amor. ¿Qué es eso? Y se asustan. La Biblia muestra que la prueba del amor de un cristiano es cómo das, la forma en que damos, que el hecho de que demos a otros. La Biblia en 2 Corintios 8, un día tendremos tiempo de estudiarlo, habla de cómo se debe ofrendar. Ya lo estudiamos en Senda de Vida, pero les recuerdo este pasaje. Pablo les está pidiendo una ofrenda para los hermanos que tienen hambre en Jerusalén. Va con las iglesias y les escribe: no les hablo como quien manda, o sea, no es una orden, no es obligatorio, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, la sinceridad del amor vuestro. O sea, está diciendo: ¿de veras aman a los hermanos? Oh, sí, gloria a Dios, los amamos mucho. Móchense. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De veras los amas? A ver, que se vea tu amor. ¿Cómo va? ¿Da? Quiero ver la sinceridad de vuestro amor. Dice en el mismo capítulo: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriar con respecto de vosotros. 2 Corintios capítulo número 8.
No lo busques, busca 1 de Juan 3:16, porque yo no creo que haya un pasaje más claro. Vamos a empezar a terminar. 1 de Juan 3:16. Gracias por su paciencia. 1 de Juan 3:16. ¿Quieres verlo? La prueba del amor es dar. No es antibíblico eso, no debe asustarnos eso. 1 de Juan, insisto, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿cómo usted conoció el amor? Dígame, ¿Dios le platicó de su amor o se lo demostró? Me lo demostró enviando a su hijo, ¿cierto? ¿Está claro? Verso 17. Ay, ¿para qué puso Dios ese versículo ahí? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué? ¿No la cartera? A ver, ¿qué se cierra? La billetera, la cartera, la tarjeta de crédito. Se cierra el corazón, porque el manejo del dinero es un reflejo del corazón. Así de sencillo. Si uno ve a su hermano, tengo bienes de este mundo, y veo a mi hermano tener necesidad, y cierro contra él el corazón, ¿ya se fijó qué pregunta Juan? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Juan es durísimo, dice, yo no sé ni es cristiano. ¿En serio? ¿Cómo dice que Dios le ha dado su amor si a la hora que una persona tiene necesidad no? Y él tiene manera, cierra el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice Juan. Juan es durísimo, ¿eh? No nos da ni chancita. Entonces, ¿qué quiero explicar? Lo que quiero explicar, hermanos, de forma muy simple, es que la forma en que Dios provee para las necesidades de su iglesia y de su obra es con sus hijos, a quienes ya les dio los medios para sostenerse, a quienes espera que tengan un corazón generoso, un corazón agradecido, que no se enamoren del dinero, que sean buenos mayordomos, fieles mayordomos, que no crean que el dinero es un Dios. Es basura, es papel mundano. Si usted hace eso, dígame a dónde y mandamos a los administradores a juntar su basura, ¿verdad? No hay problema. Pero no es asunto de disiparlo y tirarlo, eso es basura. No, es dinero y es necesario en este mundo, pero no hay que amarlo, no hay que enamorarnos de ese dinero. Hay que entender quién es el dueño que ha prometido proveer todas mis necesidades, todas completas, todas mis necesidades. Nada me va a faltar, pero si yo cierro mi corazón, es donde muchas veces la obra se detiene. Y a donde quiero llegar, para terminar, es cómo el Señor hacía crecer su iglesia en Hechos. ¿Quiere verlo? Le enseño 2 versículos. Y nos vamos. Hechos capítulo 2. La iglesia está recién nacida, hay pocos creyentes, se empiezan a reunir un poquito más, y en Hechos capítulo 2 Pedro predica, y de su primera predicación se convierten 3,000 personas. Y luego observe lo que dice Hechos capítulo 2 verso 44. Ya lo tienen, todos vamos a Hechos 2:44, no lo deje aparte, este es el pasaje que quiero que veamos. Y va a entender de dónde viene eso. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mismo libro, capítulo 4. Mismo libro, hay una página adelante, va a encontrar el capítulo 4, verso 34. Mismos cristianos, ahora son más en número, pero observe lo que dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, viendo estos versículos, si hay una necesidad
en la iglesia, aquí entre nosotros. Y hay una necesidad fuerte, importante, apremiante, y es una necesidad, no un capricho, no un deseo. Ay, hermanos, que yo necesito mis tenis de 1,300 pesos, por favor, que tú me ofrendas. No, te hacemos unos de botella ahí, ¿verdad? Perfecto. Hablo de necesidades. ¿Qué es el medio? A ver, ayúdeme. ¿Cuál es el medio que Dios usa para suplir esa necesidad? Sus cristianos, sus hermanos, mayordomos, a quienes Dios les ha dado finanzas, que no aman el dinero, que son fieles mayordomos. Y ese dueño, ese proveedor, lo hace a través de esas personas. ¿Cuándo ve usted en hechos en la iglesia que Dios está orando y cae un lingote de oro? Oh, ya llegó aquí para la obra de Bernabé y Pablo. Nunca. El medio era la misma gente, la misma iglesia. ¿Qué proveían? Lo que tenían, no de lo que no tenían, sino lo que se tenía, con buenas actitudes, nada más. Ese es el principio, hermano. El punto es este: en la obra de Dios el dinero nunca es un problema. En la obra de Dios los problemas son las personas. La obra de Dios nunca tiene dificultades económicas, tiene dificultades de corazón. Si yo entonces he dado mi corazón a Dios y está mi corazón en la forma correcta, la manera de usar las finanzas va a quedar clara. Ni vas a dar tanto que descuidas a tu familia, ni vas a estar en una actitud de nada, ¿verdad? No, ni un peso, amando a tu dinero. No, ten cuidado. Pero tampoco hay indicaciones aquí de que por toda situación y por toda necesidad usted debe dejar sin comer a su familia para dar a la iglesia. No lo haga. Y menos si aquí le piden celulares o anillos o pulseras o cadenas, como lo hacen en algunos lugares ahí. No se deje engañar. Sea buen mayordomo, sagaz, inteligente, pero tenga cuidado de no casarse con los bienes. Entonces, ¿qué usa Dios? ¿Dinero o gente? Gente, no dinero. Pero cuando usa gente, esa gente lleva dinero. Esa gente trae sus finanzas. Dios no usa millones de dólares, Dios usa gente con corazones entregados, corazones rendidos. Y la historia en la escritura, bueno, es muy sencilla, porque usted puede ver cómo Dios, cuando la iglesia llega hasta un punto, Dios siempre suple para las necesidades diarias, suple para casos extraordinarios, suple para el sostenimiento de los obreros. Y Dios usa lo que tenemos, no lo que no tenemos. Entonces, usted y yo ya dimos a través de nuestras células, dimos para misiones, dimos con la venta de comida, dimos a través de nuestras ofrendas regulares para Familia de Vida. Queremos invitarle el día de hoy a hacer algo práctico, y déjeme explicar cómo va a funcionar. El fin de semana del 3 de noviembre, que es domingo 3, se abre y se inaugura Familia de Vida, ¿okay? Van a tener su primera reunión. El viernes 1 de noviembre, Familia de Vida van a patrocinar, van a pagar ellos, como Familia de Vida, una cena de matrimonios. No es para nosotros, ¿sale? Es para ellos, ¿okay? Bueno, si lo invitan está bien, pero vamos a enfocarnos con Familia de Vida en gente allá en Chicoloapan para ser invitados. ¿Cómo va a funcionar? Va a ser una cena de matrimonios, cena en la que se tiene que pagar la comida, ¿verdad? No vamos a hablar hasta que caiga ahí un cordón blue, ¿verdad? Se va a preparar, se tiene que pagar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo cree que se va a pagar entonces ya que aprendió esto? Claro, con dinero, pero ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Los hermanos de Familia de Vida con su pastor van a hacer el esfuerzo, y entonces Daniel y Griselda, que es una pareja, si en la cena, no tenemos precio todavía, ¿verdad? Todavía no. Vamos a suponer que la cena cuesta 100 pesos. Ellos dos van a pagar su cena y van a pagar una adicional para invitar a un matrimonio nuevo. ¿Está clara la idea? Eso lo van a hacer ellos el viernes. Van a tener viernes 1 de noviembre una cena de matrimonios que va a ser ofrendada por los hermanos de Familia de Vida. Ahora, el 2 de noviembre tenemos una clínica dental para ir a atender a los niños de Chicoloapan, no a los de Senda de Vida, ¿sale? A los de Chicoloapan. La doctora Ruth nos va a hacer el favor de volver a ir con su equipo a trabajar gratuitamente, pero se necesitan los materiales. Queremos invitar a Senda de Vida, ustedes y yo, a ayudar a Familia de Vida con ese
trabajo de la clínica dental el día sábado 2 de noviembre. ¿Cómo? La clínica dental ahora ya tiene información, tenemos información muy clara de que el material que ocupamos ahorita para poder atender a una persona cuesta en promedio 130 pesos. O sea, si tú ves un niño que trae un diente roto o una muela picada o sus dientes bien sucios, hacer ese procedimiento, puro material, sin mano de obra de nadie, ni comprar equipo, solamente material, guantes, gasas, algodones, el martillo para la anestesia, todo eso, cuesta 130 pesos. Ya ven que están dormidos. Cuesta 130 pesos. Entonces, ¿qué es lo que queremos invitarte a hacer? Mi esposa y yo vamos a patrocinar, por ejemplo, yo voy a decidir patrocinar 2 niños. Entonces, para que arreglen los dientes de 2 niños, yo voy a dar 260 pesos. ¿Sale? Un niño, un procedimiento, 130 pesos. Eso es lo que se compra el material. Igual, todo se lleva organizadamente, en notas, todo eso usted puede revisarlo. Y si no le gusta la idea, puede ir por sus algodones y se los damos, ¿verdad? Si usted puso esa cantidad. Pero todo es claro, lo que quiero explicar. Llevamos años haciendo esto y se va a planear el 2 de noviembre. Entonces queremos invitarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi hermana Gela y mi hermana Tere nos van a ayudar a administrar con la doctora Ruth y tienen unos papelitos. Si usted quiere patrocinar la atención dental de un niño de Chicoloapan, no son niños de la iglesia de Chicoloapan, ¿sí? Son niños de la comunidad, todos nuevecitos. ¿Me está entendiendo la idea? Queremos presentar a la iglesia de Familia de Vida ante la comunidad con esta clínica dental y con la cena de matrimonios. Si usted quiere patrocinar a un niño, hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo, y lo que tienen ellos es un boletito, nada más, donde usted dice: yo quiero ayudar a un niño a atender sus dientes. Entonces puede pasar aquí y dejar hoy sus 130 pesos, o será todavía el otro domingo también. Se puede hacer de aquí hasta el 27, yo creo que sería el último día para poder ir a comprar los materiales y organizarla. Si quieren hacerlo por células, hermanos, ¿verdad? Por células, pónganse de acuerdo, y 2 niños, un niño. Si usted no puede, no se preocupe, ¿verdad? Si usted dice: yo tengo diente picado, por ahí no le podemos ayudar mucho, ¿verdad? Pero busque la manera de ponerse en contacto con otras personas, y entre 2 patrocinen a un niño, patrocinemos a un niño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Van a pasar aquí? ¿Van a estar aquí ahora en la mesa? Ok, entonces, si tienen una lista, allí por favor. Insisto, es voluntario, totalmente voluntario. Si usted en alguna manera se siente presionado, no lo haga, ¿ok? No debe de ser así. Debe ser, como aprendimos, un producto, un resultado del amor. Entonces, hermana Ángela, usted está haciendo las notas. Me apunta a mí con 2 niños, por favor. 2 niños, y ahorita yo voy a entregar eso. Entonces, aquellos de ustedes que quieran hacerlo, pueden pasar y anotarse. Con un niño, con medio niño, si quieren ustedes también, se vale con medio niño, pero lo que ocupamos es proveer la atención dental para los chiquitos el día 2 de noviembre. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, hemos aprendido cómo se hacen las finanzas en tu iglesia, y lo que aprendemos es que tú no usas el dinero, Señor, usas a las personas. Nunca tienes problemas de dinero. Los problemas muchas veces somos los mayordomos. Señor, para tu obra nunca debería faltar ni un peso. Nunca, porque tú provees todo. El problema a veces es que hay mayordomos que están reteniendo finanzas que no son para lo que las estamos usando. Ayúdanos a entender que somos solamente administradores de aquello que tú nos has dado. Y queremos ser sabios para entender en qué cosas debemos participar y en qué cosas no debemos participar. Mi oración, Señor, esta tarde es que hables al corazón de las personas que estamos reunidas hoy. Y si hay alguien, Padre, a quien tú no estás mandando participar, habla a su corazón y dale paz, que no es tiempo, no es momento de hacerlo. Pero aquellos a quienes nos estás hablando, que tenemos que participar, porque para eso nos bendijiste, para eso nos has llenado las manos. Permítenos hoy, Señor, ayudar a un niño allá en Chicoloapan a que sea atendido con amor y reciba de forma gratuita esta atención en sus dientes. Lo que queremos es demostrarle a ese niño que tú le amas a través de esta atención médica dental.
Ayúdanos, gracias por la cantidad de gente enorme que siempre se dispone para servir y para trabajar, y gracias porque yo sé que hoy tú vas a proveer todo lo que es necesario, Señor, para esta iglesia, y más porque tú eres generoso y bueno, Padre. Ayúdanos a imitarte, pues, y que se demuestre hoy que en Senda de Vida no se cierra el corazón, que estamos atentos a lo que tú quieres decirnos y a lo que quieres hablar a nuestra vida. Te honramos a ti y toda la alabanza es solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Son bienvenidos a pasar a la mesa y a